70, principios de los 80, los científicos premiados crearon un sistema que se conoce como un interferómetro de Michelson-Morley, fundamentalmente un sistema clásico que se usa mucho en sistemas ópticos, pero lo crearon a gran escala, escalas de kilómetros, para poder detectar la presencia de esas ondas gravitacionales. Tiene otras aplicaciones que no sospechaban cuando arrancaron con el experimento, y eso lo sé muy bien porque toca mi campo de trabajo. Cualquier fenómeno físico que produzca una variación de densidad de masa va a producir de alguna manera perturbaciones gravitacionales. Y ese montaje experimental que se conoce como, en español lo llamamos LIGO, en inglés le dicen LIGO, puede ser útil para detectar esas variaciones. Una propuesta muy audaz que hizo el Servicio Geológico de los Estados Unidos fue usar justamente el LIGO para detectar los instantes iniciales de los terremotos. En Estados Unidos eso es un tema muy importante porque toda la zona de California está atravesada por la falla de San Andrés, y ellos le invierten mucho dinero para entender muy bien la física de los terremotos y saber cómo crear sistemas de alerta temprana. Cuando comienza un terremoto, por la compresión que se tiene, localmente y de manera muy rápida aumenta la densidad de masa en esa zona, porque hay una compresión, entonces como que la masa se empaqueta en una pequeña zona del espacio. Eso va a crear una perturbación gravitacional que puede ser detectada por el LIGO. De hecho, ya ha sido detectada. En cuanto al aspecto técnico de este descubrimiento, debemos resaltar que pues el trabajo de ingeniería y técnico es bastante impresionante, ¿no? Es detectar vibraciones del tamaño de un núcleo atómico. O sea, serían vibraciones que se escapan totalmente a nuestro entendimiento, y que eso se haya logrado descubrir, eso de por sí ya es sorprendente. Estamos, digamos, frente a ese experimento, frente a ese descubrimiento, en la misma situación que se encontró el señor Faraday hace alrededor de 150 años. Cuando él descubrió el fenómeno de la inducción electromagnética, alguien se acercó y le dijo que eso para qué. Entonces él le respondió, pues cuando nace un niño, pues, ¿usted qué va a saber qué va a hacer ese ser humano? Este descubrimiento de la inducción electromagnética es la base de nuestra tecnología. Ahora no podemos predecir cuáles van a ser sus consecuencias. Todo lo que se diga, reitero, es especulativo. Este avance científico y avance tecnológico es un gran aporte para la humanidad, por cuanto se están permitiendo visualizar y analizar la estructura molecular de las diferentes biomoléculas que conforman los seres vivos, entendiendo las biomoléculas como aquellas sustancias químicas que conforman de manera estructural a organismos del reino Monera, protista, hongos, vegetales y animales. Estos desarrollos y este entendimiento de la molecularidad y estructuralidad de las diferentes sustancias que componen a los organismos vivos nos permiten entender la química, entender el funcionamiento, entender diferentes reacciones químicas, reacciones metabólicas que se dan en los diferentes organismos, para así más adelante llegar a desarrollar diferentes productos farmacéuticos que permitan el tratamiento de enfermedades no solamente en los seres humanos, sino también en diferentes especies de animales e incluso especies vegetales. Es tan importante la contribución que han hecho estos tres biofísicos, Dabouquet, Henderson y Frank, a la ciencia, por cuanto permean no solamente en las ciencias básicas, como son la biología y la química, sino también en áreas de las ciencias ambientales, ciencias agrarias y ciencias de la salud. El objetivo básicamente es mantener la biomolécula o los virus en su estado natural, de tal manera que se pueden estudiar de una forma muy precisa, porque no hay descomposición. Esta técnica, digamos que por lo que se nota, va a ser muy benéfica para la medicina. En este momento todavía no se tiene la tecnología para este tipo de, digamos, para implementar esto de manera masiva, pero va a llegar un momento en que esto va a contribuir muchísimo. Mediante ese método se van a poder hacer muchas cosas, por ejemplo, determinar, ya habiendo determinado las estructuras de esas moléculas, se va a poder trabajar sobre enfermedades,
sobre enfermedades como el cáncer, por ejemplo, ya sobre virus, ya se obtuvo, se determinó fotografías, imágenes del virus del Zika, por ejemplo. Ellos recibieron el premio Nobel por su trabajo sobre los ciclos circadianos. El premio Nobel lo está premiando precisamente el haber encontrado una estructura semejante, una estructura molecular semejante a la estructura que encontraron en las moscas, que está codificada en el ADN de los seres humanos. El ADN de los seres humanos codifica la producción de una proteína que se produce en las horas de la noche y se gasta en las horas del día. Es muy importante este trabajo porque pues se refiere a los ciclos circadianos, los ciclos de los seres humanos en el día y en la noche. En el día cuando gastan lo que se produce en la noche, y en la noche cuando se producen hormonas, neurotransmisores y otras sustancias que son necesarias para una buena vigilia. Es importante en cuanto a que tanto los ciclos de vigilia como los ciclos nocturnos deben ser realizados en forma completa, y así cuando uno duerme, de dormir lo suficiente para completar ese ciclo de recarga, y en las horas del día pues gasta lo que ha producido en la noche. ¿Qué le digo el premio Nobel hoy? Pues no lo conocemos. Conocemos las películas hechas sobre sus libros. Lo que resta del día es una bella película sobre la mirada desde abajo de una familia noble inglesa. Como todos los premios Nobel, por lo menos hay que leerle 1 o 2 obras para saber qué pasa con sus obras y cuál es el destino de su literatura. Este premio Nobel no era muy esperado, sobre todo porque es alguien que no tiene un reconocimiento específico, a pesar de que ha sido traducido, su obra ha sido traducida a más de 40 idiomas. Este autor centra su temática en la Europa de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial hacia acá. Por eso sus temáticas están centradas en la desolación, en la memoria. Específicamente la memoria es uno de sus temas fundamentales. Él considera que la historia va de la mano con la memoria y que esa historia es necesario volver a ella pues muchas veces, pero no para sentir la nostalgia de lo que se pudo hacer o de lo que no se hizo, sino para mostrarnos qué camino podemos recorrer hoy para sobrevivir tanto como individuos como sociedad. En sus obras hay personajes comunes y corrientes, personajes de lo cotidiano que se enfocan tanto en el pasado como en el presente, y esa relación entre pasado y presente muestra al ser humano que tiene fantasías, que vive también en la realidad, que tiene un pasado y que ese pasado le hace vivir un presente, es la razón de ser de su presente, que traiciona y es traicionado. Además de sus novelas, que son obras extensas, están los relatos, a los que él les da el nombre de nocturnos, en los cuales retrata personajes cotidianos, comunes y corrientes, que están relacionados con un personaje cualquiera en cualquier lugar del mundo, no específicamente desde su país, sino retrata seres humanos que piensan, que sienten, que sueñan y que están preocupados por mejorar o por contribuir en algo para mejorar nuestra sociedad actual. Esta ONG pues, se fundó en 2007 en Ginebra, Suiza. Allá tiene su casa matriz y se dedica principalmente a promover la prohibición de las armas nucleares. Esta organización, según se conoce, logró hace poco, eso fue más o menos hacia julio de este año, que la Asamblea General de la ONU aprobara un tratado sobre prohibición de armas nucleares. De todas formas, también el tratado, digamos, es bastante débil porque pues, obviamente no cuenta con el apoyo de los países que en este momento cuentan con armas nucleares. Todo esto, pues, por lo que
los internacionalistas denominan el dilema de seguridad. Entonces, en la medida en que los países se sienten seguros hacia adentro de sus fronteras, acumulando armamento y armamento peligroso como las armas nucleares, es difícil que terminen, digamos, desmantelando y destruyendo sus armas nucleares sabiendo que sus principales enemigos también las tienen. Entonces, esa es una de las principales críticas que se le ha hecho a este tratado. De todas formas, lo que hicieron con el Premio Nobel de Paz este año fue reconocer ese trabajo de esta organización para intentar dar un primer paso en ese camino de prohibir las armas nucleares. El Premio Nobel, en cierta manera, reconoce que las teorías económicas dominantes no coinciden con la realidad. Entonces, el camino propuesto para él, para corregir esa situación, es el pálpito y la intuición de las personas. De manera que yo creo que científicamente no se avanza, estamos ante una persona imaginativa, pero que aparece con una teoría que no ha sido enfrentada con la realidad. Y esa es la prueba de ácido de cualquier teoría científica que sigue el método adecuado en cualquier disciplina. Lo que hay que hacer es enfrentar esas teorías con la realidad y en la medida en que haya divergencia, avanzar en otras formulaciones que se aproximen más a la realidad. Consenso entre muchos economistas en que hoy en día se ha ponderado mucho la economía y también de áreas relacionadas como la psicología, y todo eso básicamente ha generado una nueva área como es la economía comportamental. De modo, lo que se quiere aplicar con la economía comportamental y los aportes que han hecho estos economistas galardonados es que las decisiones que puede tomar una persona no son del todo racionales, como lo afirma la teoría, y como decía Keynes mucho tiempo atrás, la toma de decisiones básicamente es dado por un impulso que él la llamó los espíritus animales. Entonces, últimamente creo que se ha destacado muchísimo los aportes que hacen estos economistas, echando mano, como se dice, de áreas de la psicología y de la microeconomía, y que son de gran utilidad no solo en el campo de las finanzas, sino también en múltiples campos, y eso de alguna u otra manera ayuda a la configuración de las políticas económicas en los diferentes sectores.